Vamos a meternos de lleno en nuestro espacio de Mindfulness. Ya sabéis que por lo menos una vez a la semana nos metemos en una sección en la que unos días hablamos de Mindfulness, otros días nos centramos en psicología infantil, intentamos por lo menos mirarnos un poco por dentro, ver qué sentimos, qué pensamos y sobre todo hacer un poquito de divulgación. Luego ya, lógicamente, están los profesionales, ellos son los que saben, los que tratan y los que ayudan, ¿no? Pero nosotros por lo menos queremos intentar que haya un poquito de educación en materia de emociones, de sentimientos, de pensamientos. Vamos a hablar de Mindfulness. Hoy nos toca charlar con nuestro experto, que es Darío Benítez. Darío, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estuvimos hablando en la visita anterior de Darío de esas bases, de esos pilares del Mindfulness, esas 7 principios del Mindfulness. Hoy vamos a hablar de ceder, vamos a hablar de una de las partes importantes que tiene esto del Mindfulness, y querías que habláramos también hoy de aceptar, ¿no?, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Claro, la parte de aceptación es muy importante, es uno de los principios también en Mindfulness. Y hoy vamos a hablar de ceder. Lo que ocurre es que antes de eso es interesante hablar también de la validación emocional, que es súper importante, es un concepto que hoy en día se está casi en desuso a veces y nos sentimos muy mal cuando nos invalidan. Cuando tú te sientes mal, tienes un pensamiento negativo, desagradable sobre algo de tu vida y llegan y te dicen, no, pero no pasa nada, o no pienses eso, o cómo estás haciendo eso, o cómo alguien se siente deprimido o triste. Y le dicen, no, pero sal de ahí, o la gente está triste solo porque quiere. Y eso es una serie de mensajes que son muy tóxicos, porque la gente no decide entrar en un contexto de depresión o de ansiedad, o engancharse a una relación tóxica o de maltrato, o entrar en ciertos bucles que son, en general, van en contra de tu vida. Claro, es verdad que existe un poco ahora mismo en la sociedad esa sensación del que el que está mal o se siente mal es porque quiere, ¿no? Sal de ahí, ¿no? Claro. Deja esto que te hace sufrir, ¿no? Son mensajes que hacen más daño que beneficio, y lo natural es tener pensamientos. Tenemos que tener pensamientos de todo tipo, porque vivimos en un mundo lleno de problemas. Entonces van a venir pensamientos a veces más agradables, otras veces menos, a veces parecen más reales, otras veces no tanto, y otras veces en general los vamos a valorar, quiero que los valoremos como útiles o no útiles. Los útiles nos permiten avanzar en nuestra vida, pero no pasa nada por tener los que no sean tan útiles. Si ahora mismo pienso, por ejemplo, lo que te decía antes, que mi vida es una mierda y que me quiero quedar centrado en el sofá, bueno, no pasa nada. Tengo ese pensamiento, vamos a ver qué hacemos, porque son solo pensamientos en esencia, pero no pasa nada si los tengo. Pensamientos buenos y malos no, pensamientos mejor útiles o inútiles. Sí, vamos a valorarlo así, porque a veces un pensamiento que podemos ver como negativo puede ser útil, ¿no? Un pensamiento a lo mejor en contra del racismo, que me puede enfadar, ¿no? El racismo a mí, podemos tintar ese enfado de algo negativo, pero a mí me permite avanzar como persona y también en sociedad, y no por ello es inútil. O sea, es un pensamiento bastante útil. Claro, ¿y si ese pensamiento no nos sirve para nada? Vamos a intentar mirarlo primero. No le vemos para qué nos sirve eso, ¿no? Claro, ¿para qué te sirve pensar que tu vida es una mierda? Pues, por ejemplo, pues no te sirve de nada, no te permite avanzar. O pensar, por ejemplo, lo que va a salir mal de ese proyecto o de esa nueva relación o de lo que sea. Pues no te sirve de nada porque simplemente te frena. Entonces es natural tenerlo, tenemos que anticiparnos, planear, los pensamientos pueden ser muy útiles también. Entonces nosotros vamos a aprender a mirarlos. Primero, como solo es un estímulo más. En Mindfulness ponemos al mismo nivel los estímulos de fuera y los de dentro. Igual que estoy escuchando un ruido aquí de fondo, yo puedo notar mis propios pensamientos. Puedo darme cuenta de cómo me hablo, puedo darme cuenta de las imágenes que estoy teniendo o de las sensaciones, emociones que estoy sintiendo. Entonces, una vez las reconozco como tal, miro que están ahí, yo puedo aprender a no alimentarlas. Aparece esa primera burbuja, como se ven en esas imágenes. De hecho, es el ejercicio que nos mandaste en la sección Exacto. anterior, el saber identificar, ¿no?, Exacto, qué es lo que nos pasa por la cabeza, simplemente, sin valorarlo, ¿no? Exacto, solo está ahí, no pasa nada. Yo puedo salir a la calle y no darme cuenta de que hay brisa o calor, y de repente me centro y lo noto esa brisa o ese calor. Primero nos damos cuenta. ¿Cómo conectamos esto de la validación con lo de la cesión, con el ceder? Pues en primer lugar, elimina mucha lucha el darnos cuenta de que no pasa nada por tener pensamientos, aunque sean muy poco útiles. Ya que estoy admitiendo que eso puede estar ahí, admito que puedo tener ese pensamiento aquí dentro y lo veo solo como un pensamiento, ahora voy a dejar que se vaya, porque es solo un pensamiento. Entonces, nosotros podemos dejar de alimentar pensamientos. Muchas veces, o esto que hablamos de la rumiar es pensar muchas veces sobre algo sin algo útil, ¿no? Esto lo hacemos muchísimo. Bueno, constantemente. Cuando tenemos, sobre todo con los problemas o con las situaciones
negativas, ¿no? Sí. Con lo positivo lo hacemos menos, pero con lo que nos preocupa y lo negativo, Claro. solemos meternos en un bucle y le damos Exacto. vueltas, vueltas, vueltas y vamos, no le encontramos normalmente Es muy solución, habitual, ¿no? pero estamos muy acostumbrados a pensar. Quiero decir, yo no recuerdo la vez en la que aprendí que pensar solucionaba problemas, pero es así. Muchas veces encontramos esa solución y es un refuerzo intermitente, por eso acabamos enganchándonos a pensar más. Entonces, pero esa rumia sí se puede parar. Si ahora estoy preocupado por algo mío personal y de repente entra aquí un león, pues seguramente deje de pensar en lo mío y salga por patas. Entonces, como podemos hacerlo, es un proceso consciente en algunos casos. También podemos dejar de añadir esa serie de pensamientos, como cadenas de pensamiento. Yo puedo empezar a pensar, me viene el pensamiento de algo que me ocurrió ayer, problemático, me viene y ahora empiezo a hacer una serie de reflexiones. Vale, me doy cuenta de qué está pasando, me estoy dando cuenta de que ha aparecido ese pensamiento, es natural, no ocurre nada y además yo estoy añadiendo, vale, voy a dejar de añadir pensamiento y voy a mirarlo solo como un pensamiento y puedo hacer que se vaya. Ese es el ejercicio. Mirar, darnos cuenta de que es solo un pensamiento e invitarlo a irse. Sin presión tampoco, porque acabará disipándose de una forma natural y puede que vengan como burbujitas, ¿no? He puesto por ahí una imagen que sale una burbuja, pero luego pueden venir otras más pequeñas en torno a ese pensamiento. Es como si te metieses en una bañera con jabón y, claro, si estás en una bañera con jabón, has ahí burbujas. Y parece que cuando aparecen esas burbujas intentamos taparlas con las manos, pero eso hace que el agua se mueva y salgan todavía más burbujas. Entonces, tenemos que invitarnos a esa no actividad en cuanto a los pensamientos. O sea, cuando viene ese pensamiento en el que nosotros que sabemos que nos vamos a encasquillar y que vamos a estar, como dice Darío, rumiando, Sí. ese es el momento de parar, ¿no? Exacto. Porque si lo vamos alimentando, entonces ya no es llegamos mucho más a nada. complicado, claro. Entonces, yo quería proponer un ejercicio muy sencillito en el cual simplemente vamos a sentarnos, ese ejercicio de centrarnos en nuestra respiración, pero ahora nos vamos a centrar en un puente y vamos a dibujar un puente de tráfico conocido o inventado, da igual, y nosotros vamos a ver cómo los coches se pierden en el horizonte. Entonces, a medida que vamos visualizando esa idea, van a venir también pensamientos de cualquier tipo. En esta ocasión van a dar igual si son útiles o no lo son. Entonces, cada vez que venga un pensamiento, vamos a imaginar que lo colocamos dentro de una esfera o una burbuja y lo lanzamos a uno de los vehículos que están pasando por debajo del puente. Mirando entonces cómo esos pensamientos se van disipando en el horizonte. Uno tras otro, así durante 5 minutos. De esta manera estaremos trabajando la conciencia de, oye, estoy pensando, que pensar no es malo, pero tenemos que darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces, también vamos a invitar a que el pensamiento no se alimente y se pierda en ese horizonte. No pasa nada si el mismo pensamiento una y otra vez que vamos echándolo hacia un lado. Y esa habilidad... Acabará desapareciendo, ¿no? Claro, puede ser que desaparezca, pero sobre todo no lo alimento. Y eso es lo que ocurre, que nosotros tenemos un pequeño origen, un pensamiento como en los celos, por ejemplo. Aparece esa pequeña inseguridad, pero ahora ya empiezo a hipotetizar sobre, bueno, lo que puedo hacer, lo que puede no hacer, lo que puedo hacer yo, cómo me voy a ver solo, me van a abandonar, y acabo generando una narrativa, que puedo hacer una película si quiero sobre eso, que poco ayuda a mi vida y a mi relación de pareja, por ejemplo. Es una manera estupenda de darle boleto a esos pensamientos tóxicos, ¿no? Claro, sí, que no son eso que útiles. mencionas ahora, ¿no? Que al final acaban, bueno, pues generándonos una situación y una sensación de malestar grandísima, Sí. puede desencadenar incluso en una depresión o en una patología y a lo mejor el germen es algo... Sí, bueno, es natural que aparezca, ¿no? Esas inseguridades, los celos en origen pueden ser naturales. Si tengo una historia de aprendizaje en la cual he sido engañado o cualquier cosa como esa, pues natural. Volvemos a la validación. Tienen que estar ahí por nuestra historia de aprendizaje que reacciona con el presente. Pues entonces... Esto no podemos confundirlo tampoco, Darío, lo has dicho antes, el dejar pasar, este ejercicio de dejar ir los pensamientos con no pensar, con actuar a las locas o que vayamos por la vida sin pensar o sin reflexionar. Estamos en una de las fases, ¿no? En ese primer paso de este curso de mindfulness que estamos haciendo con Darío. Hay momentos, supongo, de reflexión, de análisis y de intentar solucionar un problema. Lo que hemos dicho hoy, sobre todo, es el no rumiar, ¿no? No estar dándole vueltas a lo mismo continuamente. Claro, no, y el análisis es siempre importante, siempre y cuando no entremos en esa rumia. A veces incluso con muchos clientes tenemos que trabajar para dedicar un espacio para pensar, concentrar ese análisis en un momento determinado y no dejarlo al aire porque acabamos en rumia. Ya hablaríamos sobre eso. Lo importante aquí es saber que nuestras cadenas de pensamientos nos hacen avanzar, sobre todo a construir la vida que queremos, que es lo más importante, más que entrar en la reflexión. La reflexión tiene que invitar a la acción.
Y que al final, bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando, por lo que estamos intuyendo, es un entrenamiento. Es decir, el otro día entrenábamos o nos proponías entrenar bueno, pues el saber identificar esos pensamientos. Hoy ya nos estás ayudando a entrenar otro tipo de acciones, como por ejemplo el dejar ir, ¿no? El ceder, ¿no? Claro, que no deja de ser una habilidad mental, si queremos verlo así. Entonces, simplemente tenemos que ir trabajándolo día tras día de nuevo, esos 5 minutitos al día ya van haciendo algo de conciencia, pero luego en el día a día, ¿no? Me di cuenta de que, oye, estoy aquí en esta conversación, me están viniendo pensamientos, lo estoy alimentando, no, vale, no pasa nada, es natural que lo tenga, voy a dejar que se vayan y voy a centrarme al final en lo que sí está pasando, que es el momento presente. Pues Darío, gracias como siempre, interesante ejercicio que nos propone. Ya sabéis que en 2 semanas le tendremos de vuelta, tenemos 2 semanas suficientes para ejercitar y entrenar, Espero que hicierais los ejercicios de la semana pasada, si no, aprovechad también, que casi están enlazados con los de esta semana, y cualquier cosa, ya sabéis, buscáis a Darío Benítez, que está en todas las redes, en todos los medios digitales, por si queréis que os eche una mano. Darío, gracias. A ti. Nosotros continuamos.